Mario del Muro, Estado de México, ganador del primer lugar. Mi maravilloso encuentro con el mar. Entre todos los recuerdos que guardo de mi infancia, uno sobresale por el impacto que tuvo para mí en ese momento y muchos años después, debido a que soy un capitalino de nacimiento, por lo que mi contacto con el mar había sido muy limitado. La historia comenzó así. Era el año de 1953. Yo tenía la edad de 12 años. Y como en muchas otras ocasiones, nuestro viaje comenzó con una ocurrencia de mi papá. Pues un buen día simplemente me dijo, vámonos. Claro que yo no tenía oportunidad de preguntar nada. Yo simplemente acataba lo que él me ordenaba sin replicar. Y todas aquellas preguntas que pudieran cruzar por mi mente al respecto, me las guardaba para mí. Así era mi papá. Así que como otras tantas veces me despedí de mi mamá, quien preocupada como siempre al verme partir, simplemente me dio su bendición encomendándome a todos los santos de su devoción. Iniciamos la travesía mi papá y yo desde la Ciudad de México. Nos encaminamos a la carretera México-Guadalajara, ayudados por el gordo, es decir, a puro aventón, ya que carecíamos de recursos. Perdí la noción del tiempo, pues para un niño como lo era yo, la percepción del tiempo era algo diferente de como lo consideran muchos adultos. Mi memoria no me alcanza para recordar algunos detalles. Lo que sé es que muchos días después nos encontrábamos en nuestro destino final, en Guaymas, Sonora. La necesidad, desde luego, no permitió mayor descanso después de un tan largo viaje. Así que al día siguiente ya nos encontrábamos trabajando en una compañía carrocera. Debido a que mi padre era carpintero, el trabajo que nos dieron era el de hacer las plataformas de los camiones, pues estas eran de madera. Pero desafortunadamente, este trabajo duró solo 2 semanas, tiempo justo para que mi papá, al sentirse nuevamente con dinero, lo gastara en su único vicio. Pues a pesar de ser un hombre sumamente inteligente y capaz en su trabajo, el alcohol era su mayor debilidad, ocasionando que perdiéramos el recién conseguido trabajo. La necesidad nuevamente nos llevó hasta los astilleros del puerto, donde yo solicité el trabajo de ayudante de pintor, pues ya tenía idea del oficio. Trabajo que conseguí comenzando a desempeñarme ganando la enorme cantidad de 30 pesos semanales, que para mí era una cantidad enorme. Lo que recuerdo de aquello es que era una labor agradable, donde todos me trataban bien, pues me gustaba aplicarme en el trabajo a pesar de mi corta edad, pues yo formaba parte de una familia con 5 hermanos y mi mamá, familia que tenía enormes necesidades, por lo que comencé a trabajar a muy temprana edad, aprendiendo pronto sobre responsabilidad y trabajo arduo. Yo pintaba donde me decían, y lo mejor que podía, aplicando toda clase de colores, añadiendo una nueva experiencia a mis anteriores labores. Me encantaba ver cómo los barcos iban cobrando forma y vida al darles color nosotros. Como a los 2 meses, un día cualquiera, llegó un nuevo personaje al lugar. Era un hombre joven, quien resultó ser el capitán de un barco camaronero que llevaba el nombre de Lucky Star, nombre que me pareció muy bonito para un barco. Él iba en busca de hombres de trabajo para completar su tripulación, pues había iniciado la temporada de pesca de camarón, por lo cual había que conseguir marineros y embarcarse cuanto antes. Entre otros puestos solicitaban un pavo, lo cual llamó mi atención, pues en la vida yo había escuchado ese nombre, más que era el nombre del ave que se pone en el mole o se come en Navidad, aunque después me enteré que así se le llamaba a una persona que se embarca sin gozar de sueldo, pero realizando toda clase de actividades a bordo, lo que acá conocemos como un milusos. Así que siendo casi un chiquillo, me vi embarcado junto con mi papá antes de lo que imaginaba. Desde luego, ya saben ustedes quién terminó siendo el pavo de la tripulación. Debo aclarar en este punto que yo siempre he sido una persona que le gusta el trabajo,
pero que además soy muy curioso en cuanto a aprender nuevas cosas, tener nuevas experiencias, saber más. Así que el solo hecho de tener una labor diferente, trabajando en un barco, pues me llamaba enormemente la atención. En cuanto nos embarcamos, yo comencé a desempeñarme solo, lo mejor que podía, bajo el mando de mi muy capaz capitán y su heterogénea tripulación de a bordo. Todo marchaba de lo mejor en cuanto partimos del puerto, pues aunque no se trata de una bahía en forma, el oleaje no es tan fuerte, pero debieron ver, o mejor dicho, sentir en cuanto dejamos el cobijo del puerto y salimos de lleno a mar abierto. Yo pensaba mientras me sujetaba lo mejor que podía, a ver a qué hora se voltea y se hunde esta cosa, lo cual afortunadamente no sucedería. Es más, para mi fortuna, no tuve que sufrir el ya famoso mareo al navegar, del cual se escucha por todos lados. Además, recuerden que yo soy un capitalino, así que de experiencia para navegar, pues nada. Maravillado como estaba, lo primero que me impresionó fueron los tonos azules y transparentes del inmenso mar, así que me hallaba tan a gusto que me acostumbré pronto a contrarrestar el embate del oleaje con mi cuerpo, lo que me permitió moverme con mayor libertad por todos lados. Los primeros días fueron como estar de vacaciones. Había pequeñas labores, pero nada como para ocupar todo el día. Y por las noches, en medio de esa impresionante negrura que es el océano, tenía tiempo de contemplarlo todo. Me encantaba, por ejemplo, tirarme boca abajo en la proa, en la borda, y observar hacia abajo por delante del barco. Ver la gran profundidad del mar y los delfines, nuestros constantes compañeros de viaje, saltando alegremente muy cerca del casco del barco. En otras ocasiones, vería aquellos magníficos seres que son las ballenas, lanzando sus enormes chorros y mover sus majestuosos cuerpos con toda libertad por las aguas. Espectáculos que me tenían asombrado y maravillado, pues era algo nunca antes visto por mí. Además de que en aquellos tiempos, dada la nula publicidad al respecto sobre esos hechos, era algo desconocido, siendo un hecho nada común el que yo presenciara tales cosas. Pero esa calma duraría poco, pues como a los 3 días de habernos embarcado, dimos con el primer banco de camarón. Así que parte de la tripulación se dio a la tarea de lanzar el chinchorro, que no es otra cosa más que la enorme red que van arrastrando para capturar el mayor número de camarones. Así que pasada tras pasada del barco por el lugar con su chinchorro, este se vio repleto de la valiosa carga, y nuestro capitán se dirigió a despertarnos en la madrugada a los que faltábamos, para ir a la cubierta donde se vacía la pesca. Es fascinante ver cómo se desparrama tal cantidad, no solo de camarón, sino de toda clase de seres por toda la cubierta. El capitán se dirigió a mí. Tú te encargarás de regresar al mar todo lo que no sea un camarón, andando. Y ahí me tenían a mí, sin tiempo de pensarlo mucho, me dije, bueno, pa' afuera todo lo que no sea un camarón. Comencé entonces a lanzar por la borda toda clase de peces, chicos, grandes, medianos, tiburones pequeños, que cogía yo por la cola y los devolvía al mar. Desconocía si esa era la mejor manera de hacerlo, pero tenía que ser rápido, así que lanzaba a los escurridizos peces por encima de la borda. También había mantarrayas, jaivas y pulpos que enredaban sus tentáculos hábilmente en mis brazos, pero en un santiamén ya había yo cumplido con mi cometido. Entonces, en ese momento, el capitán dijo, ¡a descabezar, camarón! Nos entregaron guantes de hule primero y encima de ellos poníamos otros de mezclilla, y así sentados en la cubierta agarrábamos los camarones, enormes, como no los he vuelto a ver jamás, tomando el cuerpo con mi mano derecha y la cabeza en la mano izquierda. Me apresuré a realizar la labor. Sobra decir que fue el único trabajo del barco que no me gustó, pues me causaba cierto malestar el sentir cómo se hacía el pobre camarón al quitarle la cabeza. Pero trabajo es trabajo, y un barco pesquero no es un lugar para andar con delicadezas. Así que pronto habíamos terminado, llenando los grandes canastos que otros miembros de la tripulación se encargaban de vaciar en la bodega, alternando en los compartimientos de madera una capa de camarón y otra de hielo.
Aunque me parecía que el chinchorro lucía repleto, ya en la bodega se veía que aún nos faltaba mucho para completar nuestra carga. Una vez terminado todo este ajetreo, el barco quedó en calma nuevamente, al menos hasta que se diera el aviso de haber hallado otro banco de camarón. Aviso que normalmente ocurría en las noches. Nadie a bordo contaba con camarote, salvo el capitán, al menos que yo lo supiera. Así que todos nos acomodábamos donde pudiéramos a descansar, aprovechando esos momentos de calma. Yo en lo personal acostumbraba a acostarme a dormir arriba del puente de mando, lo cual me permitía durante el día seguir contemplando ese mundo desconocido para mí hasta entonces. Por ejemplo, entre otras cosas, recuerdo el haber contemplado cómo el barco pasaba a través de un cardumen de peces voladores, algunos de los cuales quedaban en la cubierta. Me llamaba la atención la manera tan peculiar en que se desplazaban, dando enormes saltos fuera del agua, prácticamente haciendo cortos vuelos. En otras ocasiones podía ver las caguamas, es decir, tortugas marinas, que eran, por cierto, las tortugas más grandes que había yo visto en mi vida. Mientras tanto, llegó el momento de volver a lanzar el chinchorro, lo cual nuestro buen cocinero aprovechó para encargarme le apartara unas cuantas jaivas de a kilo, o sea grandes, pues planeaba prepararnos un buen chilpachole de jaiba. Debo mencionar que nuestro cocinero de a bordo era bastante bueno en su oficio. Sobre todo, era muy ingenioso para alimentar a toda la tripulación cuando las provisiones ya eran escasas. Me causaba gracia que cuando mejor cocinaba, y era por todo sabido, que era a causa de que ya se había fumado su cigarrito, y no precisamente de tabaco. Recuerdo que en una de esas ocasiones en las que el chinchorro era lanzado a bordo con la grúa del barco, no se podía levantar hasta la cubierta, debido a la gran cantidad de pesca que contenía. El capitán ingeniosamente, y gracias a su experiencia, se ocupó de hacer girar el barco en círculos cortos para aprovechar la fuerza centrífuga y hacer posible que el chinchorro fuera subido a cubierta. El capitán era una persona agradable. Como comprenderán, pasábamos mucho tiempo conviviendo a bordo, pero siempre tratando bien a todos. Pero cuando de trabajo se trataba, exigía lo necesario para que se cumpliera como debe ser. Cada cierto tiempo, cuando la bodega se llenaba, volvíamos al puerto de Guaymas a descargar y a hacernos de provisiones y combustible, pues salíamos enseguida de regreso a la pesca. Durante estas travesías tuve la oportunidad de conocer la isla de Tiburón. En otra ocasión llegamos hasta la parte alta del Golfo de California, donde se ubica un pueblito en ese entonces, llamado San Felipe, pues siempre nos movimos a lo largo del Golfo de California. Entre las cosas que me gustaba hacer a bordo del barco era irme a meter al puente de mando, solo para observar cómo gobernaban el barco. Si hubo algo que me gustó de Lucky Star, fue su brújula, la cual yo sigo considerando como una obra de arte, al igual que su timón. La brújula tenía su borde formado por madera torneada para contenerla, la carátula con gran cantidad de números y símbolos, de los cuales en aquel entonces yo solo ubicaba los puntos cardinales, pero aún así me parecía muy bella. El capitán debió observarme y darse cuenta que aprendía con rapidez, pues un buen día me dijo: te voy a asignar un turno de 2 horas para que te hagas cargo del timón. Así que algo nervioso, pero con confianza en lo que hacía, me dio gusto hacerme cargo de ello. Quiero aclarar que eso que sacan en las películas de que el galán de la cinta va como si nada platicando con su enamorada mientras lleva el timón sin ningún esfuerzo, es absolutamente falso, porque maniobrar el dichoso timón no es nada fácil. Se requiere de habilidad y fuerza, girándolo bastante más de lo que sacan en la tele. Termina uno francamente agotado, al menos así acababa yo, por culpa del inquieto mar que no para de moverse nunca. Pero eso sí, satisfecho por haberlo logrado. Aunque al inicio me costó un poco, recuerdo esa ocasión en la que me esforzaba por mantener el rumbo que me había indicado el capitán, de acuerdo a la brújula, lo cual, según yo, estaba haciendo bien. Hasta que entró el capitán al puente de mando y me preguntó: ¿qué pasó, güero? ¿Por qué no llevas bien el rumbo? Y yo le respondí:
Nada, capitán, voy siguiendo el rumbo que usted me dijo. Entonces el capitán se sonrió y me dijo: asómate a la cubierta de popa para que veas la estela que va dejando el barco, lo cual hice enseguida. Y para mi asombro pude ver las heces que iban quedando en el mar tras nosotros. En otras ocasiones me tocó maniobrar el barco en la noche. Esas veces se me indicaba que debía guiarme por tal o cual faro. Fue impresionante la inmensa oscuridad que nos rodeaba. Solo tener como punto de referencia una lucecita allá en la lejanía. Otro espectáculo digno de mencionar es el que nos brindaba la noche. Imaginen ustedes lo que para un niño de 12 años fue el estar en medio de esa enormidad que es el mar, tan bello y majestuoso, pero además el escucharlo por las noches, el no ver absolutamente nada a nuestro alrededor, pero contemplar además por encima de nosotros el increíble aspecto del cielo nocturno. Me parece que jamás en la vida veré tal cantidad de estrellas, menos viviendo en una ciudad. Eran tantas y tan brillantes que por momentos me parecía que podría extender mi mano y tocarlas. No me sorprende que en el pasado los marineros que surcaban el inmenso mar crearan toda clase de leyendas en torno a ellas, pues es casi imposible que no causen algún tipo de impacto en nuestro interior. Al menos en mí dejaron una marca imborrable para el resto de mi vida. Así se alternaban los días, pocos en realidad de relativa calma, hasta que encontrábamos un nuevo banco de camarón. Y todo se ponía en marcha otra vez. Iniciaba la gran actividad hasta que nuevamente teníamos llena la bodega y teníamos que volver al puerto a descargar nuestra valiosa carga, fruto de un sinfín de trabajos realizados en equipo. En esos breves espacios de calma, yo no dejaba de maravillarme por toda clase de sucesos. Ya fueran las manadas de ballenas en su impresionante ir y venir entre las olas, el asombro de ver cómo se desplazaban, asomando primero el lomo, mientras lanzaban su enorme chorro de agua y aire, lo cual se me figuraba como unos enormes geysers en medio del mar. Luego veía surgir sus grandes colas, para luego desplazarse en medio de un gran ruido, perdiéndose en medio de la azul y profunda agua. A lo largo de todo el viaje, disfruté siempre de la compañía de toda la tripulación, a la par de los seres que viven en el mar. Finalmente, llegó el momento de que en una de tantas idas al puerto, mi papá consideró que ya era tiempo de que volviéramos a casa, terminando así una de las mayores experiencias de mi vida. Curiosamente, como ya mencioné, nunca me sentí mareado mientras estuve a bordo del Lucky Star, pero lo grave vino al momento de bajar a tierra firme nuevamente. Literalmente, todo el piso se me movía y tuve el mayor mareo de toda mi vida. Tardé un rato en normalizarme. Además de que una parte de mí deseaba poder continuar formando parte de la tripulación de ese barco tan especial. Aunque claro, a mi edad, esa decisión no era mía. Este es el final de mi historia. Aunque no todo terminó ahí, porque esa vivencia que tuve en el barco camaronero marcó de alguna forma mi vida, pues a pesar de que no dedicaría mi vida a la mar, sí cambió algo en mi interior. Pues a partir de ahí, mi manera de contemplar y pensar en el mar, y en general en la naturaleza, cobró un nuevo valor y enfoque. A lo largo de mi vida, he tenido toda clase de experiencias, que forman parte de otros rincones de mi memoria, pero esta del mar siempre ocupará un lugar especial en ella.